Poderosos, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal Rincón DIM para este análisis entre Once Caldas y el Deportivo Independiente Medellín. Acaba de finalizar el partido en la ciudad de Manizales, 1-1 entre Once Caldas y el Deportivo Independiente Medellín. Primer tema que quiero tocar es la clasificación del Medellín. Si el Medellín aún tiene probabilidades para clasificar a los 8. La respuesta es sí. Medellín aún tiene probabilidades de clasificar a los 8. Incluso yo creo que hasta perdiendo su próximo partido frente a Atlético Nacional por liga, que lo más probable es que Medellín lo juegue con suplencia, tiene que ganar obviamente pues el resto de todos los partidos que entre comillas son un poco más asequibles con equipos de mitad de tabla para abajo, pero ustedes saben que Medellín se complica con cualquier equipo. Medellín tendría las probabilidades aún de clasificar, pero yo creo que en ese momento hay que concentrarse en la Copa Libertadores. Pero vamos más en fondo al análisis de este partido. A ver, Medellín sale con 4 en el fondo. Medellín parece que sale con 4 en el fondo, jugando con Leiser, Ortiz y Londoño atrás, y luego por las bandas, pues Fabra y Sneijder Mena, que ese es el primer tema que quiero tocar. Medellín, sí, atacó mucho, pero muchachos, el Medellín por las bandas le pone una autopista a cualquier extremo del fútbol colombiano, le deja una autopista por las bandas, porque Snidermena y Fabra se les gana muy fácil la espalda, regalan mucho la espalda, especialmente Fabra, últimamente, especialmente en ese partido, la banda de Fabra fue atacada muchísimo. Puede ser muy relevante en el ataque, pero Fabra no está volviendo bien. Fabra no está volviendo bien. Y pues de los centrales, yo creo que lo mismo de siempre, un nivel muy bajo de los centrales de la defensa del Medellín, especialmente el Londoño, que ha tenido un par de errores. Pero ya analizando un poco más este partido, Medellín salió con un pundonor impresionante. Medellín salió al ataque total, incluso todo el primer tiempo. eh, Medellín controló la mayoría del partido. Medellín fue y la primera que tuvo pegó en el palo de Sneijder Mena, pero Medellín hacía presencia en el arco contrario, presencia en el área rival, presencia en el campo rival, pero Medellín le faltaba esa punzada. Medellín no concreta las jugadas, no las termina, no hay definición. Le falta concretar esas jugadas en el fondo al Medellín. Y de nada te sirve atacar todo el partido si al final no te cuesta tanto hacer un gol y te cuesta tanto hacer tiros al arco. Medellín tuvo 16 tiros. De los 16 tiros, 3 fueron al arco. Es impresionante, muchachos. 16 tiros, solo 3 al arco. Al Medellín le falta muchísimo mejorar la definición. Demasiado. Primer tiempo en el que Medellín controló la posición, Medellín controló las mejores acciones del juego, aunque no tenía profundidad, sí tenía un poco ese ataque. Y Once Caldas pues manejó, yo creo que 2 tramos de ese primer tiempo. Más o menos alrededor del minuto 15 fue que Once Caldas volvió a tomar un poco más el control del juego y se lanzó un poco más al ataque, pero es que Once Caldas no tuvo tiros al arco en todo el primer tiempo. Once Caldas no tuvo ni un solo tiro al arco y Medellín en todo el primer tiempo solo tuvo un tiro al arco. Así que, pues, un primer tiempo en el que se regalaba mucho la espalda de los laterales, de los que estaban por la banda, que eran Sneijder y Fabra, y esa falta de la estocada final, eso fue lo que le faltó al Medellín en la primera parte especialmente, que fue la parte que más controló, que más Medellín tuvo el balón, tuvo la posición, con Alexis Serna, con Didier Moreno, que sale, no sé si por lesión, pero sale con molestias después del primer tiempo, y eso es algo para analizar, al igual que Leiser Chaverra, que también yo lo vi con algunas molestias al final del encuentro, pero muchachos, lo de Independiente Medellín y esa falta de definición es preocupante. Es preocupante porque en la Libertadores no te van a perdonar. En la Libertadores tú puedes atacar, pero las defensas van a ser de mucho más nivel y Medellín le falta mucho por mejorar y su próximo partido ya es la próxima semana de locales contra Estudiantes de La Plata. Ojalá que Fridisewski y Francisco ya vuelva, porque es que no hay definición, muchachos, no hay definición. Y luego en el segundo tiempo, Medellín hace cambios y sinceramente los cambios al Medellín no le salen. Los cambios al Medellín no le salieron, la entrada de Cataño, la entrada de Johnny González. La única que yo diría que sirvió fue la entrada de Baldomero Perlaza, que al final anota el gol. Pero es que Baldomero no tuvo influencia en el partido hasta que anota el gol.
hasta que anota el gol, porque es que antes del gol del Medellín, eh, los cambios del Poderoso no rindieron, no estaba rindiendo Baldomero, no estaba rindiendo Cataño, no estaba rindiendo Jayen Palacios, no estaba rindiendo Johnny González y tampoco estaba rindiendo Diego Moreno. Así que, pues preocupante eso, porque es que en el partido contra el América de Cali entraron muy bien. Los cambios del Medellín entraron muy bien. En ese partido no entraron tan bien. Eh, Así que eso es una cosa a analizar. No entiendo por qué no sacó a Enzo La Rosa que pues no tuvo de nuevo un mal partido, pero es que no responde, muchachos, no responde. Tuvo ese tiro desde la mitad de la cancha del primer tiempo y nada más, y nada más. Eh, lo vi pivotando en algunos momentos bien, pero de resto no le noto mucha calidad a ese jugador. Luego, en el segundo tiempo ya un Medellín un poco más que intentaba tirarse al ataque, pero lo mismo de siempre. No, esa vez no tuvo tanto control del partido como en el primer tiempo, pero sí manejaba las acciones del juego, sí tenía como las opciones más claras y no concretaba, muchachos. Medellín estuvo muy impreciso, muy impreciso cerca del área, fallando pases, tiros que no iban al arco. Eh, y yo cuando llega el momento en el que, porque es que Once Caldas se nos estaba haciendo lo mismo que el América, se nos estaban yendo en el contraataque, se nos estaban yendo en el contraataque y Medellín quedó muchas veces mal parado en un 3 contra 3, en un 3 contra 2. Medellín quedaba muy mal parado porque es que no volvían y las bandas quedaban como autopistas para los laterales y los extremos de Once Caldas. Y el partido yo sinceramente pienso que fue muy somnífero, un partido muy aburrido, muchachos. Un partido muy aburrido porque es que ninguno de los dos equipos definía el arco. Y para mí es una vergüenza porque es que Once Caldas no, o sea, salió con lo mejor que tenía, pero tiene muchos lesionados. Michael Barrios, lesionado el resto de la temporada, muchachos. Michael Barrios. Jeffrey Zapata también lesionado. O sea, con dos jugadores importantes en el frente de ataque de Once Caldas, lesionados. Y Once Caldas es un equipo que tiene 13, 14 jugadores buenos y no hay más. Medellín es un equipo grande. Medellín es un equipo que tiene que superar a este Once Caldas. Lo tiene que superar. Obviamente estamos en condición de visitante, obviamente todo eso afecta, pero eso es algo que deja mucho que desear del equipo. Y a ver, Hichazo siento que también está muy, sí, lo siento con muy poca confianza, no me da seguridad Hichazo. ¿Qué tan mal tiene que estar Eder Chaux que no lo ponen? No le dan la oportunidad a Eder Chaux. Eso me parece totalmente impresionante. Eh, pero bueno, luego llega el gol de Once Caldas, que casualmente es por la banda. Al Medellín le entran por la banda, lo atacan por la banda. Un centro, la defensa estaba mal parada, no tuvo buenas marcas en esa jugada. Y llega Mateo Zuleta, que fue uno de los que ingresó, y nos liquida. Nos liquida. Yo pensé que en ese momento el partido se liquidaba y se le acababa el partido al Medellín ahí. Y se acababa la liga para el Medellín ahí. Yo dije, aquí se acabó la liga para el Medellín. Medellín no va a remontar ese partido, porque es que yo no veía por dónde el Medellín remontar. Luego llega esa jugada que para mí es una jugada aislada, una jugada totalmente aislada, en la que llega al centro de Daniel Cataño y que pues Baldomero define de una forma exquisita porque es un golazo y se empata el partido. Y se empata el partido y acaba el partido ahí. Tres tiros al arco del Medellín, un tiro al arco de Once Caldas. Un partido aburrido, muchachos. Hay que ser honestos porque este partido fácilmente pudo haber acabado en un 0-0 y ya está. Medellín despertó solo después del gol de Once Caldas, que fue cuando se lanzó al ataque. Incluso Once Caldas se salvó en la última jugada, que hubo un cabezazo en defensa de Once Caldas que pegó en el palo. Pero deja mucho que desear este Medellín, al igual que Once Caldas. Medellín que obviamente todavía tiene posibilidades de clasificar, pero son muy aisladas, muchachos, son muy aisladas y tienen posibilidades porque todos los que estaban arriba perdieron. Ese era un partido para que Medellín lo ganara, porque es que perdió Bucaramanga, perdió Millonarios, perdió Santa Fe, perdieron todos los que están peleando arriba, perdieron todos, absolutamente todos. Pero bueno, era una oportunidad para el Medellín, Medellín no la supo aprovechar y empató. Ahora tiene que prepararse para ese partido que le sigue en la Copa Libertadores de América. Vamos a analizar ahora los niveles. Vamos a empezar por el Deportivo Independiente de Medellín. Hichazo. Empezamos con Hichazo.
un tiro al arco que le hicieron y terminó en gol, muchas jugadas que no dio seguridad, hubo un tiro libre de Pipe Gómez que el Hichazo la salva, pero deja un rebote al centro. Si vas a dejar un rebote, intenta tirarlo, que manotea hacia la banda. Prefiero un tiro de esquina que la tires al centro y que cualquier delantero que esté ahí en Secala nos pueda facturar. Ahí Medellín se salvó en esa jugada. Eh, Luego en la defensa, Londoño, bueno, pues lo vi que tuvo, entre comillas, una buena defensa, pero muy impreciso en los pases. Tuvo varios errores en defensa que nos pudieron haber costado muy caros. Ortiz lo vi defendiendo bien. Siento que estuvo un poco impreciso tal vez en esos tiros largos que él intenta tirar para que le llegue ese balón a los delanteros del Medellín. Tal vez no se le dio. Lo mismo que le hizo Chaverra, pues siento que tuvieron un buen nivel defendiendo, pero esos errores precisos que nos pueden facturar muy caro esos errores. Luego en el medio campo, Didier Moreno no tuvo un buen partido, Didier muy apagado en el medio campo, lo vi muy lento, lo vi muy impreciso y aparte salió con molestias luego del primer tiempo. Eh, Alexis Serna, siento que también muy apagado, no tuvo un mal partido, pero sí estuvo muy apagado, siento que pudo haber dado un poco más en el ataque, en esa conexión entre el medio campo y la delantera. Siento que se pudo haber lanzado un poco más al ataque, no sé, tener un poco más de tener como ese liderazgo, de decir vamos a pegarle de afuera, porque Alexis Serna le pega muy bien. Él pudo haberle pegado de afuera en varias jugadas, siento que le falta un poco de eso. Sneijdermena me parece que tuvo un buen partido, a pesar de que obviamente regala mucho la espalda. Regala mucho la espalda y eso es lo que no me gusta de Sneijdermena, pero pues tuvo una jugada en el primer tiempo que pega en el palo, que me parece que Sneijdermena jugó un buen partido. Eh, Luego Montaño, muy apagadito Montaño en ese partido. Montaño es un jugador muy regular, que a veces te juega partidazos y a veces se te desaparece totalmente cuando lo marcan bien y cuando no le dan esos espacios, porque Montaño intentó con individualidades, pero no se le pudo dar. En Sola Rosa tuvo un tiro desde la mitad de la cancha nada más, pivota, hizo un buen pivoteo en varias jugadas, pero no se le da el juego a La Rosa. Francisco Chaverra me parece que tuvo un buen partido, era el que más lo intentaba, el que más le pegaba de afuera, y ahí se la doy a Chaverra, al menos estaba intentando pegarle de afuera, que cuando no puedes llegar al área y cuando no se te están dando las acciones, pégale de afuera del área, pégale de lejos, te puede entrar, especialmente Chaverra, que es un gran tirador también desde fuera del área, y tiene una muy, muy, pero que muy buena pegada. Ahora vamos a analizar los que entraron al Medellín. Baldomero Perlaza, partido muy normalito hasta que anotó el gol y eso pues obviamente lo sube como figura del partido para el Medellín. Y Anil Cataño también lo mismo, muy apagadito, regaló varias pelotas en salida que le pudieron haber costado muy caro al Medellín. Otras cosas que Once Caldas no lo aprovecha, porque es que Medellín intentaba un juego más colectivo y Once Caldas dependía mucho de las individualidades que tiene. No se le notaba tanto un juego colectivo a Once Caldas, pero yo creo que si Once Caldas hubiera sido un poco más preciso, al Medellín esos errores lo facturan. Y por eso vuelvo y repito, en los Libertadores, al Medellín, esos errores no los puede cometer porque Estudiantes se va a facturar, Estudiantes se va a facturar. Entonces, Cataño a mejorar esa salida para que no nos terminen anotando un gol en esos errores en salida. Luego, Jayen Palacios, Johnny González y Diego Moreno, partidos muy normales. Me parecen que no fueron un partido mediocre, diría yo. Entraron desde el banco, pero no dieron el resultado esperado para el Medellín. Eh, Ahora, pues, en Once Caldas, voy a empezar desde la delantera. Dairo Moreno no resaltó, tuvo algún par de tiros, pero ninguno fue al arco. Deiner Quiñones, picante, muy picante por la banda, pero lo mismo, sus tiros no iban al arco, muy impreciso también en los centros, en los pases, ya llegando al área. Y Pipe Gómez, pues Pipe Gómez me parece que tuvo un buen partido, se lanzaba por la banda bien al ataque, tuvo ese tiro libre, pues que la saca Hichazo, un tiro libre inesperado obviamente para Hichazo, pero de resto nada más, Javier Quiñones me parece que tuvo un buen partido, me parece que Javier Quiñones es un buen jugador, es muy picante, me parece también que puede jugar como extremo Javier Quiñones, pero en el mediocampo yo creo que cumplió muy bien su función, se lanzó muchas veces al ataque y estuvo cerca de crear muy buenas opciones de gol y de definir también desde fuera del área, incluso entrando al área. Hubo varias jugadas en las que se sacaba dos, tres jugadores del Medellín, solo que no podía terminarlas bien. Liche Sánchez, mal partido del Liche Sánchez. Siento que como volante 10 tienes que resaltar más, especialmente en esa conexión entre el mediocampo y el ataque. Y eso es algo que no se le vio a Liche Sánchez
por eso fue que salió en ese segundo tiempo y salió enojado contra la Riero Herrera. Robert Mejía, cumplidor, defendió bien, me parece que tuvo un buen partido. Cuesta dio la asistencia, muchachos. Dio la asistencia y un pase excelso para el gol de Mateo Zuleta, fue un pasesote. Así que muy buen partido de Cuesta. Eh, Ahora pues Castaño y Cardona, me parece que los centrales de Once Caldas estuvieron muy bien, sacaron lo que tenían que sacar, a pesar pues de que les anotaron el gol en lo último, pero me parece que la defensa de Once Caldas estuvo muy correcta contra el Medellín. Tamayo, no resaltó, para mí tuvo un mal partido Tamayo, no resaltó para mí Tamayo, un partido muy apagado de Tamayo para la calidad que tiene el jugador antioqueño. Y luego Joan Parra, me parece que lo mismo, es que Joan Parra no sacó nada. Joan Parra, Medellín no le disparó tantas veces al arco como para que saliera figura o como para que tuviera una buena actuación o mala actuación. Lastimosamente, pues obviamente le hicieron el gol. Lastimosamente digo para Once Caldas porque pues obviamente para nosotros hinchas del Medellín, fabuloso, pero no es como que tuvo un mal partido ni un buen partido. Luego los que entraron, Juan, Juan Patiño me parece que tuvo un partidazo, un defensor que te cortaba bien, se tiraba en barredoras, gran defensor Juan Patiño. Para mí, sinceramente, yo lo traería al Deportivo Independiente Medellín. Es un gran jugador, Patiño. Patiño me encanta, tuvo un paso por Nacional de Uruguay, pero qué jugador que es Patiño. Muy buen jugador, siempre me ha gustado, me parece que tuvo un partido muy correcto contra el Medellín. Luego pues la entrada de Jaime Alvarado no resaltó, igual que en el Medellín, no resaltó para nada. Siento que fue un partido muy regular de Jaime Alvarado. Y luego Andrés Roa, no lo voy a analizar, entró al último minuto, nada que analizar ahí. Kevin Cuesta, que entró pues en los últimos minutos, igual siento que no hay tanto que analizar en Kevin Cuesta, no tuvo un partido extraordinario, incluso le sacaron tarjeta amarilla, entonces yo creo que sería un partido fue un partido regular de Kevin Cuesta, a pesar de que jugó muy pocos minutos. Y Mateo Zuleta, pues le dio el empate a Once Caldas, fue el gol que básicamente le estaba dando la victoria a Once Caldas. Gran gol, definió muy bien Mateo Zuleta y me parece que tuvo un muy buen partido con ese gol que hizo. Medellín ya, pues luego de este empate ya queda muy perjudicado el Deportivo Independiente Medellín para poder clasificar al grupo de los 8, que me gustaría porque cambió el formato, entonces me gustaría ver al Medellín esa eliminación directa, pero lamentablemente Medellín está muy atrás, está en la posición número 14 con 17 puntos y 14 partidos jugados. Sí, hay que recalcar, sí, tiene un partido menos, que es frente a Boyacá Chico. Medellín juega en condición de local. Y Medellín, siento que si saca adelante los resultados en liga podría clasificar, pero tiene que ganar muchos partidos y lo veo pero que muy complicado para el Medellín. Próximo partido del Medellín, Estudiantes de La Plata. Vamos a hacer obviamente el análisis post partido. Muchachos, denle like, suscríbanse al canal. Vamos a seguir subiendo en seguidores, muchachos. Apenas estamos comenzando. Esto es un camino largo. Vamos a seguir haciendo videos. Más adelante vamos a salir con más ideas. Tal vez les pueda empezar a traer entrevistas o distintos videos. Por ahora vamos a seguir con los análisis. Dejen like, suscríbanse, díganme qué piensan del partido, si piensan que Medellín luego de ese empate de verdad tiene posibilidades de clasificar y cómo creen que le irá al Deportivo Independiente Medellín en esta Copa Libertadores, si piensan que puede meter octavos de final o está para Copa Sudamericana para que quede tercero o si directamente va a quedar eliminado y va a quedar último en esta fase de grupos de la Copa Libertadores. Dejen su like, suscríbanse y déjenos un comentario ahí.